Y es momento de hablar de elecciones. Ayer domingo fueron las PASO, 13 de agosto, dejaron muchas sorpresas, resultados, y es por eso que vamos a hablar con Álvaro Olmedo, él es politólogo, y vamos a hacer un análisis de lo que pasó el día de ayer. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, en cuanto al análisis se pueden hacer una serie de disquisiciones o una serie de conclusiones, siempre provisorias, por supuesto, de lo que ha sucedido. En primer lugar, para darle continuidad a lo que veníamos analizando, tenemos que decir que las PASO demostraron ser un mecanismo idóneo para la elección de los candidatos que van a representar a los partidos, pero que van a conducir al conjunto de la sociedad. Los dos frentes que hasta el día sábado eran mayoritarios, dirimieron sus internas con este mecanismo y demostraron ser eficientes. La segunda cuestión que me parece importante destacar es que concurrió a votar el 68% del electorado. Esto prende algunas alertas, dicho por la negativa para que nos entendamos más rápido. Hay un 32% de ausentismo, lo que quiere decir que hay alguna indiferencia, alguna anomia, hay algo que está pasando y de esto deben tomar nota tanto los políticos como los politólogos, es decir, quienes analizamos esto tenemos que ver qué es lo que está queriendo expresar esa ciudadanía que seguramente está relacionado con un cansancio o con una no creencia en la democracia. Ahora, yendo específicamente a los resultados electorales, tenemos que partir de una base que nos dan los datos y tenemos que decir que Milei obtuvo el 30% de los votos, Juntos por el Cambio en las dos versiones obtuvo el 28% y Unidos por la Patria también en las dos versiones obtuvo un 27%. De manera que acá ha habido una modificación del sistema bipartidista, ha aparecido un tercero en discordia, ha aparecido Milei irrumpiendo muy fuertemente en la política y, bueno, con un mensaje también contundente, tanto de él como de sus votantes, ¿no? ¿Pero se esperaba esto o no? Porque muchos dicen que era sorpresa. Bueno, yo creo que acá los encuestadores van a tener que afilar sus lápices y van a tener que precisar un poco más sus metodologías de análisis cuantitativo. En el mejor de los casos, los más optimistas hablaban de un 20%. Y no puede haber una distorsión o una diferencia tan grande con este 30%. Así que ahí los encuestadores tendrán que rever sus métodos. Desde ese punto de vista tenemos que decir que sí, que ha habido una sorpresa. Bien. Y a nivel provincial, ¿qué nos depara de aquí a porque no, 13 de agosto, terminó 13 de agosto, fueron las PASO, y ahora comienza una nueva campaña. ¿Qué pasa aquí en San Juan? Sí, bueno, acá en San Juan se han reproducido los tercios, digamos, es decir, el oficialismo de la provincia ha sacado el 31%, Milei el 30% y el partido que ha ganado las elecciones provinciales ha sacado el 28%, de manera que acá se reproduce aproximadamente los mismos tercios que en la nación. Quedan 2 meses para el 22 de octubre, de manera que los candidatos y las fuerzas que ellos representan tendrán que hacer una serie de ajustes. Hay que decir, en el caso del oficialismo, que no se trata solamente de un ajuste discursivo, no se trata solamente de decir lo mismo de otro modo o de buscar qué es lo que está necesitando escuchar el electorado. En el caso del oficialismo siempre tiene que responder con gestión. Esto no ha sido solamente la respuesta o el fruto de un gobierno que no ha tomado decisiones, de un gobierno de la no gestión, sino que por el contrario, ha sido un gobierno que no ha sido capaz de gestionar y el electorado con algunos problemas o algunas demandas sin resolver ha dado cuenta y ha respondido. Está demandando algo. Doy 3 temas, digamos, que el oficialismo no ha logrado resolver. La problemática de la inflación, que es un tema acuciante, la problemática de la seguridad, no ha sido capaz de dar alguna respuesta de cómo se va a solucionar ese tema,
y los salarios reales siguen aplastados o siguen sin encontrar una salida. Entonces, más allá de lo discursivo, siempre el oficialismo tiene la obligación de responder con gestión. Viene una carrera. Kicillof quedó primero allá en Buenos Aires. ¿Qué va a cambiar allá? ¿Cómo van a seguir? ¿Qué análisis se puede hacer? Bueno, es muy importante porque la provincia de Buenos Aires representa el 40% del electorado total de la República Argentina, de manera que lo que vos estás haciendo referencia no es un dato menor, pero el triunfo de él claramente va a estar también condicionado de algún modo por lo que pasa en el orden nacional. Lo que hemos observado en todo el país es que el efecto arrastre ha sido muy significativo. Entonces, aún Kicillof ganando ayer, no tiene asegurado el triunfo, porque fijémonos qué es lo que ha pasado en San Juan. En la elección de intendentes, ninguno de los candidatos, o de la de gobernador inclusive, ninguno de los representantes de Milei perforó el techo del 2%, ninguno superó el 2%, y hoy, por el efecto arrastre, han llegado al 30%. De manera que la cabeza de la boleta, en una boleta sábana, está traccionando muy fuerte a todos los candidatos. Es decir... pero el electorado también ha cortado boleta. Sí, pero sí, se ha cortado, pero cuando vos analizás los cortes te vas a dar cuenta que no son muy significativos. Prácticamente todos los segmentos de la boleta tienen los mismos guarismos, lo tendríamos que analizar más fino, y todo este análisis que yo estoy haciendo es un análisis casi, si se quiere, muy superficial. Luego que saquemos estas primeras capas tenemos que indagar un poquito más. Vos me preguntabas qué es lo que va a pasar el 22 de octubre. Bueno, hay que ver cuál ha sido la motivación de este voto del electorado hacia Milei. Si es un voto ideologizado o si es solamente un voto bronca o un voto del hartazgo. Porque acá se da una contradicción que por ahora parece insalvable, por lo menos desde lo lógico, no sé si desde lo electoral. Hay un fuerte respaldo a Milei, pero cuando se le pregunta si está de acuerdo con alguna de las propuestas más ideologizadas de Milei, se dice que no. Es decir, ¿están de acuerdo con arancelar la salud? Dicen que no. Si está de acuerdo con poner voucher en la educación, entendiendo que la educación puede ser un servicio, dicen que no. Si están de acuerdo con la venta de órganos, dicen que no. Con la libre portaciones de armas, dicen que no. Entonces hay que ver si ahí hay una identificación ideológica que en ese caso obviamente seguiría siendo un respaldo para Milei, o si solamente esto expresa un voto del hartazgo, un voto que debe significar una señal para el oficialismo. Y que se debe unificar, ¿no? Porque está todo muy separado, desde el oficialismo, el peronismo. ¿Qué está pasando allí? Bueno, ayer, si uno tiene que guiarse por las cuestiones simbólicas, tiene que decir que Juan Grabois, efectivamente, como lo había anunciado en la campaña, se puso a disposición y sumó toda su fuerza, que no es una cuestión menor, es un 5, no llega al 6%, que en este marco o en este contexto no es un dato menor, y se puede apreciar que efectivamente hay una confluencia o hay una unidad. Sin embargo, esto, reitero, puede responder a mucho tiempo de desacierto en las decisiones, y eso es más complejo de cambiar. Hablando de los tercios, se puede pensar que va a haber un balotaje, que no solamente iríamos el 22 de octubre a votar, sino que también en noviembre. Y todo indica, por supuesto, esto también de nuevo entre pinzas y hablando en las capas superficiales, habría que profundizar sobre cuáles son las motivaciones del voto, pero todo indica que sí, porque no hay posibilidades que se obtenga un 40% con un 10% de diferencia o un 45%, como lo establece la Constitución, para que no haya balotaje. Todo indicaría que el balotaje va a ser el escenario más probable.
pero reitero, hay una fluctuación tan grande en el electorado y esto ha sido un corrimiento tan grande que cualquier afirmación contundente puede quedar desacomodada en poco tiempo. Quiere decir que desde hoy ya empezó una nueva campaña y vamos a estar viendo todo lo que va a ir pasando para llegar al 22 de octubre. Totalmente, hoy empieza una nueva campaña con ganadores y perdedores y cada uno sin ningún tipo de soberbia y sin ningún tipo de especulación mezquina tendrá que hacer sus análisis. Ni el propio Milei puede estar confiado que esto ya significa entrar en el balotaje o un triunfo para la elección definitiva. Mucho más los dos frentes que, reitero, hasta el día sábado eran mayoritarios. En el caso de Patricia Bullrich tendrá que ver primero si efectivamente es capaz con su discurso y con sus propuestas de lograr atrapar a ese 11% de Rodríguez Larreta, cuestión que está en duda, no se sabe, nadie puede saber en política si hay un traslado lineal, más allá de que hayan compartido el mismo espacio, y aún con eso no le alcanza. Entonces, ¿de dónde más puede obtener? ¿Le puede sacar votos a Milei? Bueno, esta es una incógnita que tendrán que analizar y tendrán que debatir. En el caso de Massa, tendrá que ver, reitero, con una cuestión ideológica muy fuerte. Ahí sí el peronismo tiene capacidad de polarizar a partir de un discurso ideológico, a partir de decir, bueno, nosotros somos el estado de bienestar frente a estas opciones neoliberales. Esta ideología que durante mucho tiempo la han escondido, bueno, me parece que es el momento de ponerla en escena, de mostrarla con orgullo y de decir qué es lo que piensan hacer. Y reitero, medidas de gestión. Bien, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes.